controlada, la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta paleolítica, paleo, que puede estar en cualquiera de los dos grupos, pero ya lo vamos a conversar. Un segundo grupo de dietas que es la que muestra restricción de ciertos nutrientes, y ahí entran en la dieta keto, la dieta de la zona, la dieta Sandwich, la dieta donde incluyen carbohidratos de bajo índice glucémico y algunas supresiones de alimentación sin una base realmente científica y fundamentada, como la suspensión del gluten o la suspensión de lácteos en pacientes que no son intolerantes a ese grupo de alimentos. Y finalmente la restricción horaria de alimentos, que habla del ayuno intermitente y la crononutrición. El aporte adecuado de carbohidratos habitual debiera ser, de calorías habitual debiera ser en carbohidratos 50-60% del aporte energético, proteínas entre el 15 y el 20% y grasas alrededor del 30%. Se llama dieta baja en grasas si tiene menos del 30% del aporte calórico diario, y baja en carbohidratos si tiene menos del 40% del aporte calórico diario en este tipo de macronutrientes. Recientemente salió una revisión, un review en el New England Journal of Medicine, donde habla de las dietas y habla de los beneficios y contras de diferentes tipos de dieta que, como ustedes pueden ver, cuando el puntito es más grande y más oscuro, habla de mayor proporción o porcentaje de aporte de cada una de las dietas que ellos han mencionado, y ellos hablan de los pros y contras. Como hablar de dietas es realmente extenso y realmente difícil, he escogido 4 de ellas de las que quiero hablarles y que probablemente son una representación muy evidente de qué es lo que nosotros tenemos como objetivos en cuanto al manejo dietético del paciente con obesidad. Vamos a empezar con la dieta mediterránea, que tiene un patrón alimenticio de los países a orillas del mar Mediterráneo, engloba el tipo de alimentos ingeridos, la forma de cultivarlos, conservarlos, la forma de cocinarlos, porque aquí viene toda una teoría sobre el usar la olla y no otras cosas como el microondas o los air fryer o otros implementos que tenemos ahora, y es toda una cultura alrededor del consumo de alimentos. Comenzó a ser conocida a mediados del siglo XX a raíz del estudio de los 7 países. Y esto nació principalmente por un artículo de el National Geographic del 2011, donde empezaron a ver que países tenían menor mortalidad cardiovascular. Y en este grupo, entonces, entraban varios países de Mediterráneo, especialmente la isla de Creta en Grecia, el Japón y alguna isla de El Salvador. Entonces aquí vieron que en estos países el estilo de vida era diferente, había una alimentación semi-vegetariana, actividad física constante, incluía la familia y el entorno social alrededor de la mesa y la comida, una actitud positiva hacia la comida y menos hábitos tóxicos como el tabaco. Cuando hablamos nosotros de una dieta mediterránea, hablamos de una pirámide alimenticia que, como ustedes pueden ver, en la base está la socialización, el momento de socializar en la comida, el ejercicio y la forma de cocción, agua, los cereales en granos enteros, frutas y verduras, y menos cantidad ya de lácteos y grasas. En cuanto a carnes, se prefiere las carnes blancas a las rojas y se prefiere el pescado azul al pescado blanco, muy poca cantidad de grasa y la menor cantidad posible de azúcares simples, y admite también el aporte de vino, donde una copa es admisible para las mujeres y hasta 2 copas para los varones. Y en este estudio de los 7 países, lo que nos mostraron fue que la prevalencia de enfermedad coronaria era 9 veces superior al de Estados Unidos a la de Grecia, y la mortalidad era muchísimo mayor, como ustedes pueden ver, 8 veces mayor en Finlandia y Estados Unidos versus Grecia, con Italia un poquito más cerca de Grecia que de los otros países, ¿no es verdad? Y por lo tanto se diseñó este estudio que se llama PREDIMED, que fue hecho en
España, donde tomaron varones y mujeres con alto riesgo cardiovascular, pero sin enfermedad cardiovascular, y diabéticos tipo 2 con más de 3 factores de riesgo. Los dividieron en 3 grupos: el grupo con aceite de oliva, el grupo con predominantemente frutos secos y una dieta baja en grasa que se llama la dieta americana saludable. Estos son los grupos comparativos, como ustedes pueden ver, y en el gráfico se ve cómo se divide desde muy temprano, desde el año, la presencia de diabetes acumulada, donde el mayor beneficio se ve en el grupo de aceite de oliva. También hay beneficio en el grupo de nueces secas, pero no mucho más importante que en el grupo control, que también era baja en grasas. Esto también demostró en los dos grupos de la dieta mediterránea una mejoría en la presión arterial sistólica y diastólica y en el nivel de LDL colesterol, donde había un poco de preferencia o mejoría mayor con el uso de aceite de oliva extra virgen. La mejoría del HDL colesterol también se ve en este mismo grupo y es mayor que en el grupo de control. La reducción de peso también fue en los 3 grupos, pero la mejoría fue en el grupo de aceite de oliva, en los 2 grupos en el grupo de aceite de oliva mejor que en el grupo de nueces, y también se vio una buena baja de peso en el grupo control. Y ustedes fíjense cómo hay una reducción importante del accidente cerebrovascular del 50% en el grupo de nueces, y de un no despreciable 36% en el grupo de aceite de oliva en relación al grupo control, y una disminución también en la mortalidad total. Estos datos también fueron corroborados en varios metaanálisis hechos para la dieta mediterránea, que es de lejos la que mayor beneficios en salud nos va a dar. Y ustedes pueden ver el forest plot, cómo esta dieta tiene mejoría en los datos antropométricos, presión arterial, factores bioquímicos, la resistencia a la insulina, el estrés oxidativo, el funciones, en los marcadores inflamatorios y de la función endotelial y del síndrome metabólico. Cuando ustedes ven los cuadrados, los más chiquititos son menos importancia en número del estudio, los más grandes con mayor importancia en número. Aquí se ve que el beneficio a nivel de reducción de glucosa se muestra en casi todos los estudios que han sido realizados, y esta mortalidad o disminución de la mortalidad cardiovascular es realmente bonita e importante. En cuanto a la mortalidad cerebrovascular o la incidencia de strokes o de apoplejías, no es tan evidente, pero la tendencia es hacia el beneficio. Por lo tanto, tenemos que considerar que esta es una de las dietas más interesantes, con mayor estudio y de mayor beneficio que nosotros podamos ver en relación a las múltiples dietas a las que estamos expuestos. La segunda de la que les quiero hablar es la dieta vegana y vegetariana. Y en este grupo nosotros podemos ver que adicionalmente, que en las veganas se excluye todo producto de origen animal, y queremos responder a algunas preguntas generales. La primera es si la alimentación vegetariana es saludable. La respuesta corta es sí, y la respuesta larga es que no hay una dieta que realmente sea saludable per se, sino que dependerá de los alimentos que seleccionen las personas que decidan hacerla, porque las dietas veganas y vegetarianas permiten, por ejemplo, azúcares simples que no son los más convenientes para que nosotros decidamos lo que se va a hacer, y así como las frituras y las grasas en general de origen vegetal. Una alimentación vegetariana, siempre que esté bien planificada, y eso es lo importante, que esté bien planificada, es también perfectamente saludable. Y esta es la postura de la Asociación Americana de Dietética, que nos dice que este tipo de dieta es saludable, es adecuada, debe ser supervisada para que sea equilibrada y que está permitida en cualquier etapa de la vida, tanto en el embarazo como en la lactancia, en la niñez o en la adolescencia.
y tiene que tomarse en cuenta el déficit proteico porque es el aportado principalmente por, por los animales, pero que se puede suplementar en una dieta bien equilibrada vegetariana. Pero no solo de eso, sino que también debemos recordar que hay otros déficits como hierro, calcio, vitamina T, omega 3, yodo y principalmente el aporte de vitamina B12 que solo viene en productos animales y que debe ser suplementado en este tipo de dietas. La población vegetariana tiene menor riesgo de varias patologías como sobrepeso y obesidad, cáncer, diabetes, hipertensión, dislipidemia y cataratas, y deben ser muy cuidadosos en equilibrar el aporte proteico y deben tener supervisión para que este equilibrio sea adecuado y deben consumir diariamente legumbres, derivados de legumbres, frutos secos, semillas y algunos carbohidratos que en combinación con estos productos van a suplementar el aporte proteico. También si hablamos de aporte de hierro, vitamina C, y hierro vegetal nos van a proporcionar un aporte adecuado, pero tienen que tener mucha conciencia de qué es lo que están comiendo para que no tengan estos déficits nutricionales. También existe mucha información errada sobre que la espirulina sería suficiente para el aporte de vitamina B12, pero no es verdad porque es un alga y que no solamente no tiene B12, sino que además falsea los resultados de laboratorio como haciendo que tuviéramos valores normales de B12. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se olviden de la suplementación de B12, que tiene que ser por lo menos 25 microgramos por día, o 2000 microgramos por semana, o 1000 microgramos 2 veces por semana para que no tengamos este déficit en forma importante. El consumo de soya, hay mucho sobre lo que se discute si es bueno o es malo y en realidad sí tiene beneficios, especialmente en relación a el cáncer, por ejemplo, una disminución del riesgo de cáncer. Puede tener algunos efectos protectores en algunas otras patologías y debe ser usado separado de la levotiroxina ya que perjudica su absorción. Y en estudios de menopausia y la reducción de los flashing a veces salen positivos y otras no tan importantes. Los pacientes que tienen la dieta vegetariana tienen mejor dieta que la omnívora, que en realidad depende de cuán sedentarios sean, cuánto exceso de azúcar consuma y cuál sea el tipo de grasa que decidan consumir. Y si nosotros hablamos de el comer sano en cualquiera de las dos formas de alimentación omnívora o vegetariana, depende de la selección y del equilibrio. Los niños pueden ser vegetarianos y definitivamente es mejor que sean vegetarianos a que se llenen de comida chatarra y frituras. Y también las embarazadas que tienen un equilibrio adecuado de vitaminas y aporte de proteínas no tienen problemas para esto. La dieta vegetariana ha mostrado un mayor beneficio principalmente en los parámetros de glucosa, de insulina, como se ven estos forest plot, también en estos metaanálisis y los esquemas de forest plot, y también tienen una mejoría en todas las causas de mortalidad y en la incidencia de ciertos cánceres. También quiero hablarles como tercer tipo de dieta, de la dieta cetogénica y de la cetosis como tal. Cuando hacemos algo de historia, vamos a ver que la dieta cetogénica nació en 1911 en Francia y posteriormente también fue utilizada en 1921, donde se publicaron varios casos de pacientes que no podían controlar sus convulsiones y en las que someterlos a dieta cetogénica paraba y controlaba mucho mejor las convulsiones. El doctor Wilder en 1921 en la clínica Mayo hizo varios estudios y vio cómo podía esta dieta mejorar las convulsiones de los pacientes, especialmente de niños, y fue lo único que se podía utilizar hasta 1939 que empezaron a aparecer los tratamientos medicamentosos para la epilepsia y después de eso entró en una época de, digamos, no uso hasta que en los 90 en base a un niñito de 2 años, hijo de alguien muy conocido, con crisis intratables, respondió a la dieta cetogénica clásica, y se hizo mucha propaganda y mucho estudio en relación a esta dieta
porque este señor que tenía mucho dinero aportó para el estudio. Cuando hablamos de macronutrientes, nosotros sabemos que existen carbohidratos, grasas y proteínas. Los carbohidratos a través de la glicólisis van a formar acetilcoenzima A, una molécula que entrará al sitio de Krebs y nos dará energía, pero las grasas, especialmente los triglicéridos, a través de la beta-oxidación, se liberan los ácidos grasos libres y cada ácido graso libre produce 2 moléculas de acetilcoenzima A. Por lo tanto, un triglicérido tiene 6 moléculas de acetilcoenzima A, pero lo más importante es que tienen que recordar que la acetilcoenzima A producida de las grasas requiere de la presencia de una otra sustancia, el oxalacetato, que está producida por proteínas o por carbohidratos para poder ingresar al ciclo de Krebs y producir energía. Si no existe la cantidad suficiente, se deriva hacia varios otros vías metabólicas, principalmente la producción de cuerpos cetónicos. Y las proteínas en su degradación, que es a través de la transaminación, puede formar glucógeno o puede formar más proteínas o oxidarse para formar energía. Entonces, hablamos nosotros que después de no comer un tiempo, tenemos un estado postprandial temprano, que son hasta las 4 horas después de ingerir alimentos, donde la mayoría de los tejidos utiliza glucosa. El postabsortivo, que va de entre los 4 a 12 horas después de haber comido, donde el cerebro sigue utilizando glucosa, que es su aporte energético primordial, pero como es el cerebro el que más importa, el músculo e hígado empiezan a usar ácidos grasos como energía. En la inanición precoz, que está entre las 12 y 16 horas, el cerebro ya deja de usar tanta glucosa porque ya no hay, y empieza a usar cuerpos cetónicos y el resto del organismo usa ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Y en la inanición tardía, que es más de 16 días, el cerebro usa principalmente los cuerpos cetónicos y el resto del organismo usa los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. ¿Por qué se forman los cuerpos cetónicos? Porque son una alternativa catabólica para degradar las moléculas de acetilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos, y en condiciones metabólicamente desfavorables es cuando se produce la cetosis. Por lo tanto, la cetosis no es una fase normal, sino que es una fase desfavorable para el organismo. Y medir principalmente sobre el ácido beta-hidroxibutírico, y para saber si alguien está produciendo o está haciendo caso a una dieta cetogénica, se mide para evaluar qué es lo que pasa. Y los efectos secundarios de la cetosis existen, como la disminución del apetito y la baja ingesta energética, la degradación del tejido muscular, la deshidratación, dolor de cabeza, halitosis, fatiga, náuseas, desbalance, y si realmente sigue, pueden llegar hasta el coma y muerte. ¿Cuál es la diferencia entre una cetosis en un paciente diabético versus un no diabético? Y es que la cetosis fisiológica llega a 7-8 milímetros y el sistema nervioso central utiliza los cuerpos cetónicos como energía, y eso hace que no suban tanto como en un paciente diabético, que puede superar los 20 milimoles y que produce además una acidosis y el riesgo vital del paciente. Hablando de dieta cetogénica, existen varios tipos de dieta cetogénica de acuerdo a la cantidad de proteínas y carbohidratos y la relación de estas con el nivel de grasas que se aporta. La dieta cetogénica clásica es 4-1. Eso significa que nosotros tenemos 4 gramos por cada gramo de proteína, y para los niños 3-1. Proteína o carbohidrato, o proteína y carbohidrato. No es 1 gramo de proteína y 1 gramo de carbohidrato. Y esto incluye restricciones de determinados alimentos que pueden llevar a déficits nutricionales que tenemos que cuidar. Y estos son los tipos de dieta cetogénica, la que por 2 gramos de grasa hay 1 entre carbohidrato y proteína, o 3 gramos de grasa o 4 gramos de grasa para 1 gramo entre proteína y carbohidrato. Y nosotros tenemos varios efectos secundarios de una dieta cetogénica, tanto tempranos como tardíos. Como ustedes pueden ver, aquí hay un listado bastante grande con múltiples alteraciones que se mantienen en el tiempo en una dieta cetogénica, y que son mucho más frecuentes cuanto mayor sea el porcentaje de grasa que tiene en estos pacientes. Hay algunos estudios sobre beneficios de la dieta cetogénica, y los 2 beneficios más importantes están dados en el
peso y en el control glucémico, lo cual es lógico porque no se aportan carbohidratos, ¿no es verdad? Por lo tanto, sí hay baja de peso mayor, pero a corto plazo, ¿ya? Y si bien hay una disminución de la insulinemia y del peso, no se ven otros parámetros tan bien, una respuesta tan adecuada como con las otras cosas que hemos visto, como en presión o en niveles de colesterol LDL y HDL colesterol. Hay varios estudios de metaanálisis que muestran más o menos el mismo perfil y que además, si bien baja el diámetro de cintura y la grasa intraabdominal, esta grasa también va aumentando una vez que pasa el tiempo y el organismo se adecua a la dieta cetogénica. Y es una carga o un beneficio, en realidad a corto plazo puede reducir dramáticamente el peso y mejorar algunos parámetros metabólicos, pero a la larga aumenta la mortalidad. Por lo tanto, no son dietas que se puedan mantener en el tiempo, no son dietas equilibradas y pueden provocar algunos otros problemas. La dieta cetogénica fue desarrollada con una finalidad diferente a la pérdida de peso. Y si bien es verdad que la cetogénica induce una pérdida de peso rápida, también es verdad que está sometiendo al organismo a un estado metabólico anormal, cuyo efecto no ha sido totalmente evaluado a largo plazo. Es una dieta monótona, rígida, poco palatable, que hace imposible que se cumpla con la finalidad de incorporar un estilo de vida al individuo. Y con ella la moderación es la clave. Y finalmente quiero hablarle y muy rápidamente les voy a hablar sobre el ayuno intermitente. Cuando hablamos nosotros de ayuno intermitente, estamos hablando de, si bien una promoción de cetogénesis, en realidad no se suspenden hidratos de carbono, por lo tanto tiene una comparación y un efecto diferente a la dieta cetogénica. Comparada con la restricción calórica controlada, ambas muestran mejorías en la respuesta al estrés, disminución de la presión arterial, mejorías en la sensibilidad insulínica y disminución del colesterol, y ambas muestran también mejoría en el peso. Cuando hablamos de ayuno intermitente, es una modificación en los horarios de ayuno y no en el tipo de alimentación específico. Y nosotros podemos tener varias formas de ayuno intermitente. Estamos hablando de los días alternados, eso significa un día come ad libitum, lo que quiera, y al día siguiente come, pero menos de 500 calorías en el día, con líquidos sin restricción, sin aporte calórico. O este 5-2 que también ha sido estudiado, que significa que 5 días de la semana comen ad libitum y 2 días de la semana pueden comer con esta restricción de alimentación que puede ser de hasta 500 calorías por día, y pueden ser días continuos, los 2 días, o pueden ser días alternos. O finalmente, esta alimentación con tiempo de restricción en tiempo de todos los días, que es una ventana de alimentación que es diferente, que la vamos a conversar muy poquita tiempo después. Entonces, aquí les muestro algunos estudios en relación a los días alternos, día como, día no como, y como pueden ver ustedes, la pérdida de peso se presenta en los primeros 3 meses y se mantiene incluso hasta los 6 meses de seguimiento. Es una pérdida de peso promedio del 6.3%, con mejoría en algunas otras cosas como el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa magra, el colesterol total, el LDL colesterol, la presión diastólica, que ha mejorado, así como el nivel de insulina en ayunas. Mejora francamente la resistencia insulínica, los dos patrones, el interdiario y el 5-2, y principalmente mejora la resistencia insulínica y los patrones glucémicos, ¿no es verdad? Y si nosotros vemos el 5-2 con la restricción calórica controlada, vemos que en peso y masa grasa son muy similares, ¿no es verdad? Y existe también en la mantención de peso una mejoría en el 5-2 en relación a la restricción calórica controlada en colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos en cuanto al aporte de alimentación. Y lo más importante es que además hay una mejoría en el nivel de leptina y una disminución de los factores de inflamación como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, vamos a ver que en una metaanálisis con estudios que son a corto plazo, pero que ya muestran
que en promedio todos los estudios que se han publicado con ayuno intermitente muestran una tendencia a la mejoría de los parámetros metabólicos. Cuando ya hablamos, y esto es lo último, sobre restricción en tiempo, y aquí vemos nosotros el día está en blanco y la noche está en gris, y esto es el tiempo en el que nosotros comemos. Esta es nuestra tendencia, no a tener 3 comidas solamente, desayuno, almuerzo, cena, sino a comer muchas veces durante el día, que es lo que nosotros podemos ver en estos puntitos que estamos divisando. Por lo tanto, nuestro tiempo de comida suele ser, según los estudios, 16 horas de comer y 8 horas de no comer, que son las horas de sueño. Y la idea con esto es alternar, intercambiar este ritmo, entrando entonces hacia más horas de ayuno que las horas de comer. Esto se puede mantener en el tiempo y se puede escoger el 16-8, que es el más frecuente, pero también se puede usar el 18-6 o el 24 para que nosotros veamos la respuesta. Y todos muestran una mejoría en el índice de masa corporal, el del porcentaje de masa grasa y una mejoría de la masa visceral, además en este patrón que, como ustedes pueden ver, aquí 18 horas no como y aquí como, e incluso como no existe una indicación específica de qué comer, pueden comer lo que se les ocurra. Entonces han mostrado mejoría en la presión diastólica y sistólica, en la respuesta de la célula beta, en la insulinoresistencia, pero lo más interesante es que además también demuestran un menor deseo de comer y una menor capacidad de comer, probablemente por la presencia de los cuerpos cetónicos que producen estas dos cosas. Hay también efectos colaterales cuando hay esta restricción de tiempo en el alimento, que pueden dar mareos, dolor de cabeza, fatiga, boca seca, náuseas, que se van pasando con el tiempo en el que se mantienen en esto. Y esto está basado en lo que nosotros llamamos switch metabólico, que es, como les decía, el hígado tiene glucógeno que puede durar hasta las 12 horas, y una vez que pasan las 12 horas, tenemos que usar nuestras propias grasas como energía para que nosotros podamos seguir viviendo, y por lo tanto es lo que se va gastando, y la idea es que las horas de comida no coman como para reponer lo que lograron gastar. Todos estos son los beneficios a largo plazo en la salud metabólica que se ve en los diferentes tipos de ayuno intermitente. Sin embargo, los estudios todavía no son a largo plazo, no muestran todos los beneficios de, por ejemplo, la dieta mediterránea de las que les hablado, y siguen siendo una promesa muy interesante como para que nosotros juguemos con estos datos para con los pacientes. En conclusión, conocer los pros y contras de cada una de las dietas nos permite seleccionar mejor el grupo de pacientes que responderán mejor a cada una de ellas. La adherencia al tratamiento, más que la selección de cada uno de los tipos de alimentación, es la base del éxito. Debemos considerar nuestro objetivo antes de sugerir uno de estos cambios alimenticios. La dieta keto debe ser tomada con mucho cuidado y por cortos tiempos. No muestran el beneficio de los otros tipos de alimentación. La dieta mediterránea, la más sana, la más estudiada y con mayores beneficios para la salud, pero también la más cara y difícil de adaptar a los hábitos nuestros. Y la mayoría de las modificaciones alimenticias muestran beneficios en salud, por lo que educar a nuestros pacientes es la base fundamental del tratamiento. Crear o cambiar un hábito es lo más difícil, y es lo que debiéramos optar para con nuestros pacientes y para mejoría en el patrón de los pacientes obesos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Excelente, compacto de las dietas, porque ha sido un compacto. Es Eh, mucho. sí, es mucho que hablar y muy interesante. Espero que todos estén formulando sus preguntas para al final de las 3 conferencias poder conversar con la doctora y aclarar algunos detalles. Entiendo que hay algunas nutricionistas dentro de los asistentes y pueda darnos información también, intercambiar datos. Y voy a dejar ahora a Patricia de Laboratorios Chile que presente al doctor Jorge Saldaña en la próxima exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ahora vamos a presentar al doctor Jorge Saldaña, que tiene una formación en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán de México, y como especialidades tiene
Es endocrinólogo, también es diabetólogo, nutriólogo y médico internista. Endocrinólogo de la Caja Nacional de Salud en el Hospital Obrero, profesor de posgrado de Medicina Interna, profesor de posgrado de Endocrinología, encargado de la residencia de Endocrinología, Paz, presidente de la Sociedad de Endocrinología filial La Paz, miembro de la American Diabetes Association, miembro del Endocrine Society. Doctor Saldaña, adelante con su participación. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por poder estar presente aquí departiendo conocimientos, que es algo importante. Entonces, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, el tema que vamos a tocar en esta oportunidad es el ejercicio. El ejercicio en relación con la respuesta que existe en el organismo en relación con el metabolismo y las alteraciones hormonales y endócrinas. Definitivamente el ejercicio modula muchas cosas en el organismo. La parte hormonal nos ayuda y nos facilita el uso de muchos sustratos energéticos y evidentemente eso tiene una repercusión directa en la salud y en diferentes alteraciones de la salud también. Ahora, cuando hablamos de ejercicio propiamente, esta forma parte evidentemente de todo lo que es gozar una buena salud y los hábitos de vida. Ya habíamos hablado la doctora sobre la cuestión de la alimentación. Hay otros factores que hacen de los hábitos que nos llevan a una buena salud y parte de esto obviamente es el ejercicio. El ejercicio como una indicación y como una necesidad para mantener una adecuada salud. Cuando hablamos propiamente de ejercicio, tenemos que tomar en cuenta que hay muchos ejercicios. Hay ejercicios de tipo aeróbico, hay ejercicios de potencia, hay ejercicios mixtos, en fin, hay una gran variedad de ejercicios y lo que vamos a tratar es de establecer en qué medida el tipo de ejercicio es importante y los ejercicios en qué forma o en qué medida tienen que ver con todo el metabolismo celular. Entonces, es importante cuando se habla de un ejercicio, a la hora de indicar un ejercicio, es adecuado establecer con nuestros pacientes qué tipo de ejercicio debe hacer y poniéndonos en la situación en cuanto a su enfermedad, sus comorbilidades y la edad que tiene el paciente. Pero asimismo, elegir el ejercicio más adecuado para el fin que estamos tratando de conseguir. El ejercicio puede clasificarse en varios tipos, según la intensidad, según la duración o la combinación, ¿no es cierto? Los ejercicios de alta intensidad, por ejemplo, donde se utiliza pesos importantes, pero de corta duración, pero que son muy intensos, estimulan, por ejemplo, la producción de hormonas. Los ejercicios de potencia mejoran la producción de, por ejemplo, testosterona, pero al mismo tiempo también aumentan los niveles de cortisol. Entonces es importante tomar en cuenta estos elementos a la hora de indicar ejercicios de potencia, por ejemplo, a un diabético. Hay otros ejercicios que pueden ser combinados. También tiene una acción directa en la producción de endorfinas y en el grado de sensibilidad a la insulina. La duración del ejercicio también es un elemento muy importante. Por ejemplo, hay ejercicios como cuando uno hace carrera, hace ciclismo, y obviamente la duración del ejercicio con una constante en el movimiento genera otra serie de acciones metabólicas a nivel celular. Y finalmente existen los ejercicios combinados. Entre estos ejercicios combinados podemos hablar, por ejemplo, del CrossFit. El CrossFit es una excelente forma de ejercicio porque combina varios aspectos del ejercicio. Combina la potencia,
la resistencia y el cardiometabólico, es decir, la duración y la intensidad del ejercicio. Entonces, al combinar estos tres ejercicios, es una actividad óptima que puede redundar en beneficios importantes a la hora de mejorar no solamente la fuerza muscular, la flexibilidad, sino también la capacidad cardiorrespiratoria. Ahora bien, el efecto del ejercicio tiene una injerencia directa en un elemento importante que es la glucólisis y el uso de energía. Recordemos nosotros que cuando estamos haciendo actividad muscular constante, el músculo obviamente consume más cantidad de glucosa y esta glucosa es la que se utiliza como fuente energética y es la que va a ir a proporcionar la energía necesaria, produciendo los sustratos necesarios para el ciclo de Krebs. Entonces, durante el ejercicio, la glucosa se acelera para satisfacer la creciente demanda de ATPs por parte del músculo que está trabajando. Asimismo, el músculo obviamente tiene que aumentar la captación, tiene que captar más cantidad de glucosa y además degradar su propio glucógeno. Conforme el ejercicio va durando en intensidad y va durando en el tiempo, estos sustratos se van agotando y obviamente se necesita más glucosa que provenga de otros elementos. Entonces, estos elementos importantes se empieza a degradar el glucógeno hepático. El glucógeno hepático es una de las principales reservas de glucosa que existen en el hígado. Entonces, la producción hepática de glucosa aumenta de forma importante para proveer la concentración de glucosa en sangre necesaria para que entre a los músculos y sea el combustible que pueda facilitar esto. Pero al mismo tiempo, aparte de utilizar estas reservas de glucógeno, se empieza a activar la gluconeogénesis. Ustedes saben que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de sustratos como ácidos grasos libres y proteínas. Entonces, se utiliza estos ácidos grasos libres que entran al hígado para producir más cantidad de glucosa y así proveer de un sustrato adecuado a la actividad muscular. Y esto se hace fundamentalmente gracias a que durante la actividad física disminuye la concentración de insulina y al disminuir la concentración de insulina, el hígado utiliza glucógeno porque se activan las enzimas que activan la vía de degradación de glucógeno y se activan las enzimas que intervienen en la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de ácidos grasos libres y proteínas. Por otro lado, esta disminución de la producción de insulina en este momento ocasiona que se degrade tejido graso y haya más cantidad de ácidos grasos libres circulantes. Estos ácidos grasos libres van a ir directamente al hígado a este mismo fin, ¿no es cierto? A provocar más cantidad de glucosa. Ahora, el efecto de cada tipo de ejercicio a nivel celular obviamente varía. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico se ha visto, principalmente todos estos hallazgos son principalmente en ratones, pero tiene una repercusión importante porque nos ayudan a entender qué es lo que pasa a nivel celular cuando estamos haciendo actividad física. El ejercicio aeróbico aumenta, por ejemplo, la densidad mitocondrial, la expresión de enzimas oxidativas y la captación de glucosa, lo que mejora evidentemente la eficiencia energética celular. Tanto sucede lo mismo con el ejercicio de resistencia y el ejercicio que es aquel ejercicio en el que se combina fuerza y velocidad, cambiando la duración, también tiene una acción directa en la función mitocondrial y la capacidad oxidativa. Entonces, durante el ejercicio se produce un aumento en la formación de especies reactivas, de oxígeno, de nitrógeno, se producen radicales oxidrilos, el peróxido de hidrógeno, y todas estas son moléculas derivadas del metabolismo nitrogenado, como el óxido nítrico, el peróxido de nitrito. Todas estas moléculas pueden causar un estrés oxidativo que dañan determinadas cantidades de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos en las células. Sin embargo, las cantidades moderadas de estos radicales libres
contribuyen finalmente a señales de transducción, activando señales de reparación beneficiosa. Por ejemplo, después de un ejercicio muscular importante, con pesos, por ejemplo, el músculo sufre una serie de alteraciones de estrés, las fibras musculares se desgarran, se rompen muchas fibras, pero todo este elemento y todas estos elementos químicos también que producen estrés oxidativo, permiten que las células reactiven su reparación. Entonces, la capacidad de reparación es lo que finalmente lleva a una mayor formación de fibras musculares y mayor masa muscular. Entonces, este estrés finalmente es un estrés adecuado porque nos permite un mayor rendimiento físico y una mayor masa muscular cuando uno está buscando, por ejemplo, ese fin. Hay una formación también de radicales libres que se producen a nivel celular cuando uno está haciendo actividad física. Se producen especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, radicales oxidrilos. Estas moléculas que producen estrés oxidativo alteran las estructuras de lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Sin embargo, todas estas alteraciones que producen son un estímulo para que se produzcan señales de traducción activando la señalización de reparación celular. Y esto es un aspecto muy importante porque se ha visto que, por ejemplo, la capacidad de reparación celular va disminuyendo con la edad. Justamente por eso es parte del envejecimiento, nuestra capacidad de reponer tejidos y de reparar tejidos. La capacidad de reparar tejidos de un niño pequeño a una persona de unos 60 años no es la misma. Evidentemente, a los 60 años la capacidad de reparar tejidos es menor. Sin embargo, se ha observado que aquellas personas que tienen esa edad avanzada, pero hacen una actividad física frecuente, mantienen una capacidad de reparación tejido mucho más alta que aquellas personas de la misma edad sedentarias. Ahora, evidentemente, hay una serie de acciones a nivel de los diferentes tejidos cuando uno hace actividad física. Este estrés al que es sometido el tejido, por ejemplo, en este caso el tejido muscular, estimula la hipertrofia, mejora la función muscular, aumenta la síntesis de proteínas, la densidad mitocondrial y la vascularización. Y esto es más importante cuando el ejercicio es continuo. Entonces, esto es importante a la hora de indicar ejercicios. Por ejemplo, el ejercicio que se hace muy de vez en cuando, por ejemplo, los ejercicios de fin de semana son los peores ejercicios que se puede hacer, no son adecuados, más bien someten al organismo a una serie de daños y probables lesiones que pueda tener. El ejercicio es útil cuando se hace en forma diaria, que sería lo mejor, o lo más frecuentemente posible. ¿Por qué? Porque justamente estimula esto, estimula la síntesis mitocondrial y la densidad mitocondrial. Ni qué decir, a nivel del sistema cardiovascular, el ejercicio mejora la función cardíaca, reduce la presión arterial y aumenta la capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, esto redunda en beneficio. Inclusive, el ejercicio de potencia que en primera instancia, pudiera estar contraindicado en pacientes hipertensos, con pesos moderados, logra mejor mejor control de la presión a largo plazo. El tejido adiposo mejora porque disminuye la grasa corporal, mejora el perfil lipídico que se hace en los controles, al mejorar también la sensibilidad a la insulina, porque después de que pasa el ejercicio, la sensibilidad a la insulina ha mejorado notablemente. Finalmente, el ejercicio modula una serie de hormonas, mejora la sensibilidad a la insulina, la producción de catecolaminas, de hormonas sexuales fundamentalmente. En los varones, principalmente, los niveles de testosterona pueden mantenerse en niveles adecuados, inclusive a partir de edades más avanzadas. Recordemos que en los varones, a diferencia de las mujeres, no existe una andropausia como tal, porque no existe un cese brusco de la producción de hormonas, sino hay una disminución progresiva y lenta. A partir de los 40 años se van disminuyendo. Pero cuando se hace una actividad física regular, los niveles de testosterona se mantienen y eso ayuda a que los tejidos y la masa muscular permanezca óptima y adecuada. Ahora, evidentemente, cuando se produce estos ejercicios,
Por ejemplo, a nivel muscular, existe una serie de elementos que se producen, las mionectinas, interleucina 6, la iricina, que actúan directamente a nivel del hígado, del páncreas, que se traducen en aumentos de la captación de glucosa, aumentos de la glucogenólisis y aumentos de la captación de ácidos grasos para la oxidación. Hay una serie de elementos químicos que actúan a otros niveles celulares también. Por ejemplo, hay una serie de factores que actúan a nivel vascular, permitiendo vasodilatación. Ocasionan que lechos vasculares muy pequeños de arteriolas que permanecen cerradas durante el reposo se abren durante el ejercicio, lo que obviamente se traduce en una mejora del flujo y una mejora del transporte de nutrientes hacia el organismo. Esta misma interleuquina y estos otros factores, principalmente la iricina, actúan directamente en el tejido adiposo, donde van a producir mayor liberación de ácidos grasos libres que van a contribuir a que en el hígado se produzca la gluconeogénesis y por lo tanto se produzca glucosa que va a producir mayor aporte para el trabajo muscular. Entonces, evidentemente, existe toda una serie de elementos y algo que es digno de considerar en este momento, siempre habíamos considerado a la interleuquina 6 como una interleuquina proinflamatoria. No nos olvidemos que la interleucina 6 juega un papel importante en muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Sin embargo, la interleuquina 6 que se produce en el músculo como consecuencia del estímulo muscular tiene una acción beneficiosa en estos casos. No tiene esa acción proinflamatoria cuando uno está en reposo y es parte de otros problemas. También es importante señalar toda esta serie de elementos químicos son factores que van actuando directamente en los tejidos para producir una mejora en la reparación de los tejidos. Y obviamente van a tener una traducción directa en la sensibilidad a la insulina, en mejorar los niveles de glucosa que están disponibles para el trabajo muscular y posteriormente mejoran la sensibilidad a la insulina también con todos los buenos efectos que esto supone. Entonces, en el músculo, evidentemente, durante el trabajo muscular se producen una serie de elementos que ayudan a que se produzcan todos estos elementos que van a ayudar a una mayor intensidad en el trabajo muscular. Las contracciones musculares son mejores y obviamente el trabajo de las hormonas a todos esos niveles es mejor. La continuación del ejercicio regular aumenta la capacidad oxidativa, la biosíntesis mitocondrial y los mecanismos de control de calidad, la mitofagia, la fisión y la fusión. Son elementos muy importantes que intervienen finalmente en la reparación de los diferentes tejidos. Al margen de todos estos elementos, existe un efecto beneficioso del ejercicio en el sistema inmune. En relación con los linfocitos, aumenta la circulación y la actividad, no solamente la circulación, sino la actividad de linfocitos, mejorando la respuesta inmune y la vigilancia contra infecciones. Recordemos, por ejemplo, que en el sujeto obeso existe una alteración inmunológica, principalmente de los macrófagos. Los monocitos, ustedes recordarán, se convierten a macrófagos y hay dos tipos de macrófagos, los M1 y los M2. Los macrófagos M1 son inflamatorios. Con el ejercicio, este cambio, este cambio, se deja de producir mastocitos tipo 1 que son inflamatorios y se facilita la producción de mastocitos tipo 2 que son antiinflamatorios. Entonces, vean ustedes cómo solo el ejercicio produce un cambio importante en la celularidad linfocitaria que nos mejora el sistema inmune. En cuanto a las citoquinas, durante el ejercicio se liberan citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 6, que la originada en el músculo por ejercicio, tiene una acción antiinflamatoria. Los macrófagos, como habíamos dicho, cambian obviamente a los del tipo 2, que ayudan a todo el sistema inmune. La resistencia a la insulina, obviamente, ha de mejorar con relación al ejercicio,
no solamente la intensidad, sino la duración y la frecuencia, lo que obviamente redunda en beneficio del control de la diabetes, porque mejora la acción de la insulina, al mejorar la sensibilidad, etc. Y la resistencia a la insulina también se asocia con un mayor almacenamiento disminuye el almacenamiento de grasa. Y hay algo importante que se ha visto, que el ejercicio, por ejemplo, disminuye el acúmulo de grasa hepática. Entonces, la esteatosis hepática no alcohólica, por ejemplo, una de las principales armas que tenemos para disminuir esto es justamente el ejercicio físico. Y en cuanto más intenso el ejercicio, es menor la acumulación de grasa hepática. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Y lo que ocasiona el ejercicio es lo que se llama una flexibilidad metabólica. Es decir, ayuda a que todos estos elementos químicos a nivel celular permitan que actúen mejor. Las hormonas y la función celular misma se vea beneficiada. Ahora, hay que diferenciar entre el ejercicio agudo y el ejercicio crónico. En el ejercicio agudo tenemos una serie de beneficios, como ustedes pueden ver en los diferentes tejidos. Cuando hacemos un ejercicio de corta duración importante, agudo, estos son los beneficios que se producen a nivel hepático, mejora la circulación, porque hay una vasodilatación y apertura de arteriolas que mejoran la circulación en los tejidos, el aporte de oxígeno y el aporte nutricional. Ni qué decir, mejora el rendimiento cardíaco. Al haber una mayor lipólisis y por ingreso de ácidos grasos libres a la circulación, disminuye el tejido hepático y principalmente la grasa intestinal, que es la más deletérea, digamos. Entonces, el ejercicio agudo de alta intensidad y de esfuerzo sostenido genera una respuesta compleja a nivel endocrino y metabólico del organismo. Durante este tipo de actividad, los músculos en movimiento requieren un mayor aporte energético, lo que lleva a movilización de todos estos sustratos. Hemos dicho mayor aporte de glucosa, mayor aporte de ácidos grasos. La demanda energética muscular ocasiona adaptaciones a nivel hormonal y finalmente esto se traduce en que pueda llevarse a cabo una mejor actividad física. El ejercicio crónico, el ejercicio hecho con regularidad, lo más regular posible y constante, tiene una serie otra de beneficios a los ya citados, porque mejora la capacidad del hígado para la producción de glucosa, hay una disminución de la adipogénesis de nuevo, mejora la capacidad ventilatoria, el trabajo cardíaco y fundamentalmente se amplía la red vascular, siempre y cuando el ejercicio sea controlado y sea crónico, es decir, sea sostenido lo más frecuente posible. Todos estos elementos se llevan a cabo gracias a alteraciones a nivel de la producción de ATP, que se mejora la producción de ATP. Hay cambios en la secreción de hormonas, el glucagón, la insulina, catecolaminas, en los factores arteriales natriuréticos. Todos estos contribuyen a que estos cambios sucedan. La secreción de miocinas a partir de los músculos como consecuencia de la actividad muscular tiene una actividad paracrina y endocrina que intervienen no solamente en la mejora de la función muscular, sino repercuten en la función hepática, en la función intestinal, en la calidad del hueso, etc. Hay una serie de efectos metabólicos y los beneficios para la salud son muy importantes. Aumento de la masa muscular, reducción de la trigliceridemia, mejora la sensibilidad de insulina y mejora, obviamente, el control de la glucosa. Hay una serie de elementos, las miocinas, que son metabolitos, que los tienen ustedes citados acá, neutrófilos derivados del cerebro, los péptidos natriuréticos, la musclina, la interleuquina 5, la interleuquina 6, tiene una acción directa antiinflamatoria, muy importante. El factor de crecimiento de fibroblastos, la decorina, la mionectina, la iricina, tiene una acción directa a nivel del tejido graso
que hacen que disminuya el tejido graso y principalmente la grasa parda. Y esto, básicamente, tiene una acción directa con relación con las comidas, como ya había hablado la doctora. Es muy importante, cuando uno escoge una actividad física, hacer un ajuste adecuado con la dieta que uno va a realizar. Vean ustedes cómo en esos diferentes elementos, la producción de acetilcolina, la síntesis de ácidos grasos, todos estos, el ejercicio físico que está en la barra azul, solo el ejercicio físico en relación con otras medidas, solo dieta, otras medidas, el ejercicio produce una actividad muy importante en mejora de estos elementos. Entonces, en la obesidad y en la diabetes es indiscutible, por todo lo dicho, que va a mejorar el control al mejorar la acción de la insulina, va a reducir la grasa corporal y por lo tanto va a haber un mejor, no solamente mejor función de la insulina, sino mejor control metabólico, al igual que de los lípidos y reduciendo el riesgo cardiovascular. Entonces, en conclusión, podemos decir que el ejercicio juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo y salud endocrina. Pero es muy importante el tipo, tomar en cuenta el tipo, la intensidad y la duración. Es muy importante que sea frecuente. El ejercicio modula la respuesta hormonal, mejora los sustratos energéticos, reduce el estrés oxidativo y tiene beneficios múltiples en la capacidad de reparación celular. Y por lo ende mejora las condiciones del individuo. Entonces, la actividad física de moderada intensidad tiene un efecto protector pronunciado contra las enfermedades metabólicas. Eso definitivamente es un hecho claro. El ejercicio produce que las adaptaciones de múltiples tejidos inducidas por el ejercicio son la base de un poderoso impacto modulador de la enfermedad. Diabetes, obesidad, hiperlipidemia, inclusive problemas cardíacos y disminución de riesgo cardiovascular. Debido a que el ejercicio activa tantas vías en tantos tejidos, es posible que los estudios de eliminación de objetivos no revelen una vía metabólica esencial. Evidentemente, no hay una vía en la cual podamos incidir que es la más beneficiosa, sino es una, como en algún artículo se menciona, es como las capas de una cebolla. Son múltiples factores que unos a otros coadyuvan a que todos estos elementos mejoren. Sin embargo, todos estos estudios están prácticamente comenzando. Hay una serie de elementos, muchas sustancias químicas que se están descubriendo que tienen una repercusión directa en la salud y en el control de las enfermedades que más nos aquejan, como es la diabetes, la obesidad, la hipertensión y todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saldaña. Muy ilustrativa, complementaria totalmente a la exposición de la doctora Cárdenas. Espero que todos estén formulando sus preguntas para el final de las conferencias y vamos a pasar a la conferencia de la doctora Lima. Por favor, Patricia, presentemos a la doctora y muchas gracias, doctor Saldaña. Gracias, doctor Saldaña. Continuamos con la participación de la doctora Verónica Lima Maldonado, médico endocrinólogo. Su formación académica, estudió medicina en la Facultad de Medicina UTO, especialidad de endocrinología en el Hospital Obrero de la UMSA, diplomado superior en diabetes mellitus y factores de riesgo cardiovascular, Sociedad Argentina de Diabetes. Diplomado en Liderazgo de Excelencia, Universidad de América del Norte, México. Su experiencia laboral. Trabaja en la Caja Petrolera como médico endocrinólogo. Trabaja en Unimed como médico endocrinólogo, en el Hospital Obrero y trabaja en ONG APROSAR como coordinadora de salud de Proyecto Proceder. En la Fundación para Pacientes con Patologías Endocrinológicas, fundadora del Club de Vida Saludable Irradia Salud, y también tiene publicaciones como El Valor de una Vida, Renacer para una Vida Saludable, Irradia tu Luz, y en el proyecto Inspirate
Bolivia. Reconocimientos como coautor del libro Memorias del COVID-19 del Colegio Médico La Paz, Bolivia, de abril 2024. Vamos a continuar con el ejercicio y envejecimiento. Doctora Lima, adelante con su participación. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la participación. ¿Pueden escucharme? Sí, Se le claro. escucha, doctora. Ah, ya, perfecto. Enseguida comparto mi pantalla. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del ejercicio y el envejecimiento, ¿verdad? Y sobre todo ejercicio en adultos mayores con obesidad. El índice de todo lo que vamos a hablar en este momento es el siguiente. Y pues dentro de de los objetivos que tiene esta presentación es pues que todos los participantes puedan comprender acerca de los cambios fisiológicos, fisiopatológicos que están asociados, ¿no? Y son bastante estrechos y tienen una relación muy común con el envejecimiento, la obesidad, identificar los riesgos que existen para la salud y también conocer ciertas estrategias, tanto para prevención como manejo, y específicamente vamos a hablar acerca de lo que es el ejercicio. Bien, si hablamos de obesidad y envejecimiento, pues tenemos que tener en cuenta que estos son los dos principales desafíos justamente para la salud pública en la actualidad. Vemos y justamente ambos pues tienen una repercusión en la salud pública importante. Vemos que, que avanzan los años y pues el envejecimiento y la obesidad son las tendencias, ¿no?, del siglo XXI. Se dice y se espera que para el 2050 pues un tercio de la población mundial va a tener ya sea sobrepeso o va a tener obesidad, y una proporción, y se va a incrementar el tema de las personas mayores de 65 años, ¿no? Y se considera que se habrá duplicado. Y pues, tanto el deterioro de la función fisiológica en la población que envejece a menudo se ve agravado por el tema de la obesidad. Bien, vamos a tocar algunos aspectos importantes acerca, por ejemplo, primero de la obesidad, luego del envejecimiento y cómo ambas pues van a ser una sinergia importante, ¿no? Vemos que en la obesidad existe una alteración en la inmunidad. ¿Por qué? Como ya se había mencionado en la anterior charla, pues existe una alteración a nivel de citocinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que sucede? Uno, el tema de la obesidad por el tejido adiposo, pues esta hipertrofia del tejido adiposo promueve la síntesis de ácidos grasos libres, la oxidación de lo que es el LDL, los productos de glicación avanzada. Todo esto pues provoca tanto un aumento local y sistémico de moléculas proinflamatorias. Y vemos principalmente macrófagos proinflamatorios que se infiltran, esta conversión de lo que hablaba el doctor Saldaña, de los macrófagos tipo 2, que son antiinflamatorios, a macrófagos tipo 1, que son proinflamatorios. Existe una mayor síntesis de ciertas interleucinas proinflamatorias. Todo esto disminuye citocinas antiinflamatorias, se produce una inflamación adipositaria. Todo esto, a su vez, pues promueve una alteración a nivel de lo que es la adiponectina y la leptina. Todo esto va a promover este efecto inflamatorio, que se conoce como una inflamación sistémica de bajo grado. Y esto tiene su implicancia también a nivel de lo que es la resistencia a la insulina. En esta diapositiva podemos ver que el tema del envejecimiento pues tiene una situación a nivel del sistema inmunológico similar, ¿no? Con el aumento de la edad, pues el sistema inmune sufre un proceso que se denomina inmunosenescencia. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Como vemos en la imagen, pues existe una disminución de la respuesta innata, tanto adaptativa como de la inmunidad, por ejemplo, innata, ¿no? Toda esta alteración que existe a medida que pasa la edad, pues provoca también un estado inflamatorio.
Un estado inflamatorio que altera, ¿no?, citocinas proinflamatorias y disminuye las antiinflamatorias. Ahora, tanto se van dando cuenta que a medida que avanza la edad, pues existe con el tema del envejecimiento y la obesidad una sinergia de ambos estados inflamatorios, ¿no? Que a esto, por ejemplo, tanto el envejecimiento y la obesidad inducen un estado que se llama inflammaging. ¿Qué quiere decir una inflamación debido al envejecimiento, o adipaging, que es una alteración del adipocito debido al envejecimiento, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, en la imagen, estos dos estados y esta sinergia produce tanto resistencia a la insulina, lipotoxicidad, factores proinflamatorios, provoca una disfunción a nivel de lo que es del adipocito, además de un estrés oxidativo. Y toda esta sinergia pues ocasiona una alteración a nivel multiorgánico. Y algo importante, y bueno, también recordando lo que habíamos tocado en la anterior charla, tanto esta inflamación en el envejecimiento y la obesidad contribuye a algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Y esta pérdida de masa muscular, pues, aún empeora esta situación de inflamación y se convierte en un círculo vicioso de tanto una disfunción metabólica como una disfunción inmunológica. Bueno, en esta diapositiva son los 4 fenotipos de las personas adulto mayores. Uno, que es el tema de una buena salud, tema de la sarcopenia, el tema de la obesidad, pero la sinergia de ambas, ¿no? Que es la obesidad sarcopénica. Y pues tomando en cuenta esto, pues la obesidad sarcopénica induce, uno, a que exista una menor calidad de músculo, menor fuerza muscular, y todo esto conduce a una alteración en la funcionalidad del individuo, ¿no? Y por su parte, el tema de la obesidad, por ejemplo, el exceso del adipocito conlleva comorbilidades importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del desarrollo de ciertas patologías metabólicas a nivel de hígado graso, a nivel de, por ejemplo, diabetes tipo 2, alteraciones cardiovasculares, alteraciones a nivel de lo que es musculoesqueléticas como la osteoartritis. Y el desarrollo, pues, predispone a una persona a que tenga diversos tipos de cáncer, ¿no? Pues bien, vamos a hacer una pausa ahí en este momento para hablar acerca del ejercicio en adultos mayores en general. Sin embargo, en las siguientes diapositivas vamos a explicar específicamente el ejercicio en adultos mayores obesos. Pues bien, el ejercicio de hecho es beneficioso en todos los grupos etarios, ¿no? Y sobre todo en adultos mayores. ¿Por qué? Tiene varios beneficios. Dentro de ellos, por ejemplo, una mayor fuerza, flexibilidad, movilidad, un mejor estado físico. Y algo que es lo que se espera en este grupo etario es pues un adecuado funcionamiento. ¿Por qué? Porque vemos que en esta etapa de la vida pues hay mayor fragilidad, ¿no? O sea, hay riesgo de caídas, hay riesgo de lesiones, hay riesgo de fracturas. Y promover un ejercicio adecuado pues es muy útil para esta población, es muy importante. Hay algo importante también que en la consulta se puede ver, ¿no? Las personas de adultos mayores creen, o sea, y tienen esa idea de que, no, yo ya estoy mayor, yo no hago ejercicio, porque se les va preguntando, y hace actividad física, qué es lo que hace, y pues generalmente hay esa idea de que, no, ya estoy mayor, ya no hago, ¿no? Y sin embargo, esto coloqué porque es importante. Y también es importante transmitir esto a las personas, ¿no? Es mejor hacer algo de actividad física que no hacer nada, porque el tema, por ejemplo, del sedentarismo, de la inactividad física, pues aumenta el círculo vicioso de lo que es la sarcopenia, por ejemplo, que es la pérdida de masa muscular en este grupo etario. Además, pues es importante tomar en cuenta que nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer actividad física.
Aquí, por ejemplo, el ejercicio para las personas adulto mayores se clasifican en 4 categorías. Dentro de estas vamos a tener el ejercicio aeróbico, el fortalecimiento muscular, la flexibilidad y el equilibrio. Y algo importante, tenemos que tener en cuenta, pues, en todos los grupos etarios, pero principalmente en este, las características de cada uno de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si un adulto mayor realizaba actividad física previa durante su juventud o no, porque es importante, si ha sido sedentario siempre, y también la presencia de ciertas comorbilidades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, enfermedad metabólica o una enfermedad renal conocida. Esto nos ayuda pues porque tenemos que individualizar el tipo y las recomendaciones que además tenemos que dar a cada uno de estos pacientes, ¿no? Ahora bien, vamos a ir específicamente al efecto que tiene el ejercicio en adultos mayores obesos. Tomando, por ejemplo, cada una de las características, pues se han ido realizando a lo largo del tiempo diversos estudios de investigación, porque esto es un tema muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, en los estudios que voy a ir mostrando, ¿a qué concluyen? Y es algo importante, que la actividad física, pues, atenúa toda esa fisiopatología inflamatoria de la que había hablado, ¿no? De reducir, por ejemplo, estas citocinas proinflamatorias, aumenta la producción de citocinas antiinflamatorias, como por ejemplo el factor de crecimiento transformante beta, la supresión de la interleucina 1, factor necrosis tumoral alfa. Entonces, mire, la actividad física de forma regular y pues los efectos que llegue a tener esta actividad física va a depender mucho de lo que es la masa muscular, la duración, el tipo y la intensidad del ejercicio. En los siguientes estudios que vamos a revisar, pues hay algo que se destaca en varios de ellos. Y el tipo de ejercicio. ¿Qué tipo es el mejor para esta población de adultos mayores obesos? Y en esto, por ejemplo, tenemos que el ejercicio combinado, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza, pues es mucho más beneficioso en este grupo de edad. Y los ejercicios de fuerza, ¿por qué? Justamente para prevenir el tema de la sarcopenia, por ejemplo, y prevenir el tema de lo que es la pérdida de masa muscular. Si bien tanto como voy a ir mostrando en los diferentes ejercicios, tan solo una dieta de restricción calórica, sí, con ejercicio aeróbico puede promover el tema de la pérdida de peso, pero en este grupo etario tenemos que tener mucho cuidado porque si es que no se acompañan, por ejemplo, de ejercicios de fuerza, podemos promover la pérdida de la masa muscular. Y al promover la pérdida de la masa muscular, pues también no estaremos haciendo lo correcto para este grupo de pacientes porque justamente es lo que debemos prevenir, evitar que se pierda esta masa muscular. Y muchas veces también los pacientes, pues, más allá, por ejemplo, de ver el beneficio del ejercicio, o sea, más allá de la pérdida de peso, es el tema de la funcionalidad que tengan ellos, de las caídas, como he mencionado, y a veces tienen también la creencia errónea de cuánto voy a bajar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tengo que bajar? ¿A cuánto tengo que llegar? Y más allá, por ejemplo, de la reducción como tal, pues en este grupo etario es mejorar su calidad de vida, evitar la pérdida de músculo. Bien, en este análisis bibliográfico sistemático, pues se ha seleccionado varios estudios desde 1991 hasta el 2023, que ha sido publicado hasta abril y ha sido publicado aproximadamente en junio o septiembre. Se han escogido 467, de los cuales han sido 426 artículos seleccionados. Los otros pues se han excluido por duplicidad, porque no tenían, por ejemplo, claros algunos antecedentes. No se han realizado en países occidentales,
Se ha tomado en cuenta 3 parámetros, por ejemplo, el impacto que tenía la actividad física o la inactividad de la salud, evaluaciones de la actividad física e impactos de la actividad física a nivel poblacional. A nivel derecho podemos ver la cantidad de los estudios, ¿no? Por ejemplo, en 1991 había la publicación de un estudio, donde ha habido mayor publicaciones entre el 2020 y 2022. De todos estos estudios, pues se ha evaluado justamente qué efectos tiene la actividad física en la inmunidad de adultos mayores obesos. ¿Qué resultados, pues, se ha tenido y se ha ido remarcando, ¿no? Que tanto la actividad física regular y de una intensidad moderada, pues contrarresta este efecto nocivo tanto de la obesidad y el envejecimiento sobre el sistema inmunológico. Además, que existe un aumento de producción de citocinas inflamatorias. Además, también en varios estudios se ha mencionado acerca de la resistencia a la insulina, que, o sea, esto se reduce y con ello pues mejora y se evita el deterioro del metabolismo a nivel de la glucosa y pues que contribuye a la disfunción inmunológica, ¿no? Y también se hace mención en varios de estos estudios acerca del microbioma intestinal, que pues el ejercicio mejora todos estos parámetros, ¿no? Y así mejora la función inmunológica. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes podemos ver cómo el ejercicio en adultos mayores, pues, disminuye estas citoquinas proinflamatorias. El ejercicio, por ejemplo, aeróbico, el ejercicio de fuerza, es muy importante para disminuir esta inflamación sistémica de bajo grado. Además, pues, al lograr esto, disminuimos cierta patología metabólica relacionada, ¿no? Se mejora la hipertensión arterial, la aterosclerosis, la disfunción que existe a nivel endotelial. Pero, sin embargo, por ejemplo, la persistencia de la obesidad, de la sarcopenia y todo ello, pues va empeorando, si es que se mantiene al individuo sedentario, obeso. Aquí también podemos ver que el ejercicio también pues tiene cierta repercusión sobre lo que es el apetito, ¿no? Y eso es importante, así como también se ha mencionado el tema de la dieta, pues vemos que en aquellos adultos mayores obesos, pues existe un aumento, existe una resistencia a la insulina, aumento incluso de resistencia de lo que es la leptina, disminución en las acciones de lo que es la grelina. Todo esto en conjunción, ¿qué es lo que hace? Aumenta el apetito de estas personas, ¿no? Además, aquí en la parte derecha, pues podemos ver que el ejercicio, tanto aeróbico como el de resistencia, sobre todo el aeróbico, sí, por eso es importante combinar ambos, aumenta la sensibilidad a la insulina, existe también cierta acción sobre centros de la saciedad a nivel del cerebro y que estimulando el tema del ejercicio, por ejemplo, se controla el tema también del apetito y de la saciedad. Aquí vemos otro estudio que en realidad es una revisión sistemática, en el cual, por ejemplo, se han buscado varios estudios hasta noviembre del 2021. Y en esto, pues principalmente, ¿qué es lo que se ha estudiado? Es ejercicio y rendimiento físico en adultos mayores con obesidad sarcopénica. Se ha visto este rendimiento físico en este grupo etario y han llegado a la conclusión, por ejemplo, que la práctica de ejercicio físico, en particular, tanto el entrenamiento de resistencia, pues puede mejorar o mantener el rendimiento físico en adultos que tengan obesidad sarcopénica. En este estudio habían ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en esta revisión de entrada se han visto 106 artículos, pero se han ido excluyendo por varias situaciones y se han incluido solamente 8. De estos 8, la mayor parte de los estudios ha sido una población compuesta por mujeres en 6 estudios y solamente en 2 estudios pues estaban tanto hombres como mujeres y la edad entre 60 y 80 años.
Aquí, por ejemplo, solo se ha evaluado el tema, por ejemplo, del entrenamiento de resistencia. No se ha empleado otros tipos de ejercicios, pero evidentemente combinado también con dieta. Vemos aquí cada uno de los estudios, los años que han sido publicados. Han sido, por ejemplo, uno de ellos del 2014, 2018, la mayor parte ha incluido solo mujeres y en 2 mujeres y varones. En este otro estudio, por ejemplo, tenemos la eficacia de la intervención del ejercicio sobre la masa muscular en adultos mayores con obesidad sarcopénica. En esta ya es mucho más amplio, por ejemplo, porque sí se ha visto un mayor tiempo y también diversos tipos, por ejemplo, de ejercicios. Aquí el periodo ha sido del 2016 al 2026, han sido 6 ensayos controlados. De todos ellos, por ejemplo, muchos de ellos han involucrado tanto actividad aeróbica como resistencia, el tema también de la nutrición. Vemos aquí los resultados de cada uno de estos estudios, por ejemplo, y vemos, ¿no?, que el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de fuerza muscular ha mejorado el tema de la masa muscular y al mismo tiempo ha reducido también la grasa total y la grasa visceral. Aquí vemos otro estudio en el que, por ejemplo, se ha hecho biopsias, por ejemplo, de masa muscular y en este caso, por ejemplo, se ha visto los efectos crónicos de la pérdida de peso en las diferentes modalidades, en este caso. Se ha ido combinando los tipos de ejercicios, solamente se ha visto un grupo que haga ejercicio aeróbico, otro que sea combinado, otro que sea solamente un grupo de control en el que no reciban, no se indique, por ejemplo, ejercicio, ¿no? Los participantes se han sometido a biopsias de vasto lateral tanto al inicio como al final de los estudios. Y pues, por ejemplo, una de las conclusiones es que el ejercicio aeróbico y de resistencia combinados es superior a cualquiera de los modos de forma independiente, ¿no? Para mejorar la síntesis de proteínas musculares y la calidad miocelular. Y así pues se puede preservar y se puede mantener el tema de la masa muscular durante la terapia de pérdida de peso. Vemos que en este estudio, pues por ejemplo, se han seleccionado a 160 participantes, de los cuales se ha asignado 40 al grupo de control, 40 al grupo de la dieta más aeróbicos, 40 dieta y resistencia y 40 al grupo de combinado, tanto de la dieta pero con ejercicios aeróbicos y de resistencia. Y pues en relación al peso, por ejemplo, que está aquí, vemos que el grupo control no ha habido ninguna mejoría en relación al peso, ha habido mayor pérdida de peso con el tema del aeróbico, con el tema de la resistencia, un menor, pero con el combinado, si bien no llega a la pérdida de peso, por ejemplo, a nivel del ejercicio aeróbico, tomamos en cuenta pues que es el mejor porque ha preservado la masa muscular. Ahora, algo importante que ¿cómo prescribimos estos ejercicios? Si bien tenemos que tomar en cuenta que pues el manejo tiene que ser multidisciplinario, siempre es una pregunta constante, ¿no? Cuando les decimos, haz ejercicio, los pacientes, ¿y qué tipo de ejercicio? ¿Qué puedo hacer? Y la idea de los adultos mayores de que por la edad, o sea, tienen esa idea de que no deberían hacer nada, pues también es errónea, porque por lo menos sí tienen que estar activos, ¿no? El sedentarismo les empeora el tema de la sarcopenia. Aquí, por ejemplo, hay un mnemotécnico para poder prescribir o para poder orientar, que se denomina FIT, que quiere decir la F, la frecuencia, que es el número de días por semana, que idealmente tiene que ser de 3 días o más, la intensidad, que tiene que ser de moderada a mayor, pero que tiene que ir gradualmente. Y en eso tenemos que tener en cuenta pues las características del paciente, ¿no? Si realizaba ejercicio, si es netamente sedentario, las comorbilidades metabólicas, porque no es lo mismo, por ejemplo,
prescribir un cierto tipo de ejercicio en todos los grupos de pacientes, ¿no? En alguien que tenga alguna alteración cardiovascular o, por ejemplo, tenga una patología metabólica descompensada, pues sí estaría contraindicado hasta que tanto la parte metabólica o cardiovascular no haya ningún obstáculo para que pueda hacer ejercicio. Ahora, el tiempo es el número de minutos por sesión. Generalmente o idealmente debería ser 30 minutos o más, pero esto va a ir gradualmente y les voy a mostrar un ejemplo, un ejemplo a continuación de alguien sedentario, cómo debería comenzar. Y el tipo es la actividad de ejercicio que se va a realizar. Por ejemplo, si es actividad aeróbica, puede ser caminar, trotar, andar en bicicleta. Ahora, este es, por ejemplo, uno de los ejemplos para alguien sedentario. Se recomienda 3 días a la semana, moderado, tiempo de 20 a 30 minutos, incluso se puede comenzar con mucho menos. Y, por ejemplo, el tipo de ejercicio, caminar a paso ligero. Aquí, cuando hablamos de moderado, se denomina, por ejemplo, que la persona está sin aliento para cantar, pero puede hablar. Ahora, aquí vamos a ver el tipo de los ejercicios. Y la recomendación, pues, que se hace para el grupo de adultos mayores, ¿no? Aeróbico entre 30 a 60 minutos, ejercicios de fuerza, que esto es lo que nos interesa, ¿no? Que, por ejemplo, son 8 a 10 ejercicios en los grupos musculares principales. Y ejercicios de flexibilidad y equilibrio que también son recomendados, ¿no? Por ejemplo, en los de flexibilidad, mejora el rango de movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el yoga. Y en los ejercicios de equilibrio tenemos algo bastante interesante que es bien tolerado por esta población, que es el Tai Chi. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos empezar en alguien que es adulto mayor sedentario. La primera y segunda semana, generalmente, pues en alguien que es sedentario es introducir y adecuar gradualmente. Caminar unos 10 minutos, porque esto combina aeróbico con fuerza. Y el nivel de intensidad, pues es 5 de 6 en una escala de 10 puntos, que quiere decir moderado. Y en ejercicios de fuerza, pues entre 4 a 5 ejercicios para principales grupos musculares. Enseguida yo les voy a mostrar algunas fotos de qué ejercicios pueden ser óptimos, ¿no? Y con una serie de 10 a 15 repeticiones. De inicio, pues no tienen que ser, o sea, se prefiere que sea un día a la semana y gradualmente avanzando a nivel de las posteriores semanas. En las siguientes semanas, de la 2 a la 6, pues es comenzar la progresión, aumentar ya no a 3 días, sino a 5 días en el tema de la caminata y en el tema de los ejercicios de, pues, fortaleza, ir incrementando, ¿no? De 4 a 5 incrementamos de 8 a 10 y a partir de la sexta semana, pues es una progresión continua, ¿no? Aquí, por ejemplo, se tiene que cumplir por lo menos con 30 minutos, 5 o más días a la semana. Y en el tema de ejercicios de fuerza, pues añadir un tercer día, pero no consecutivo, ¿no? Que es lo que se recomienda en los ejercicios de fuerza. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que son sencillos para adultos mayores. Y vemos que todos ellos incluso los pueden realizar en casa. Vemos el ejercicio de fuerza, pararse de puntillas. Aquí está detallado para poder entregar esta información a nuestros pacientes. Aquí tenemos flexión de brazos. Por ejemplo, aquí con pesas que sean artículos del hogar, latas de sopa, botellas con agua, o que se puedan llenar, por ejemplo, con arena o que se puede llenar con piedras, ¿no? Algo sencillo y no complejo para ellos. Ejercicios de fuerza, que es poder levantarse de la silla, elevación de las piernas. Aquí, por ejemplo, específicamente, pues se menciona y cómo se debería progresar y las repeticiones. Ejercicio de fuerza, poder levantarse de una silla, las flexiones en la pared, elevación de brazos por encima de la cabeza, elevación de la pierna lateral. Muy bien. Como conclusiones, pues ya para terminar la presentación, pues es importante que en este grupo etario tomemos estas consideraciones, ¿no? Recomendar a nuestros pacientes poder estar activos, que es mejor hacer algo que nada.
Y dentro de los ejercicios que más van a ser beneficiosos, pues es el tema de ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza para evitar que pierdan la masa muscular. Algo importante y recomendaciones, por ejemplo, para los pacientes es pues que ellos siempre traten y estén activos, busquen alguna persona, porque es importante también el tema de la socialización en esta edad. Se puedan inscribir a grupos o ser partícipes de grupos que promuevan eso de la actividad física. Por ejemplo, también realizar actividades diarias, como si tienen mascotas, poder sacarlas, pero que estén bastante activos, estar menos tiempo en el televisor, estar menos tiempo sentados. Esto ayuda muchísimo a cada uno de nuestros pacientes. Y pues bien, y existe, de hecho, bastante evidencia científica en estos dos tipos de ejercicio combinados, como ya habíamos visto en cada uno de los estudios presentados. Aquí les muestro, este es el grupo Irradia Salud, que son predominantemente adultos mayores, con los que vamos a realizando ejercicios, nos reunimos, y se denomina Irradia Salud justamente por el nombre, para que puedan irradiar salud con hábitos saludables. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lima. Yo sé que en cuestión de tiempo tenemos que reducir mucho las diapositivas y la amplitud del tema es muy grande, pero quiero agradecer a la doctora Cárdenas, al doctor Saldaña, a la doctora Lima por su predisposición y por reducir su tiempo a lo que es un poco más didáctico, tal vez para que todos podamos comprender todo esto de la obesidad, y por eso también el curso se da así en 3 días distintos, ¿no es cierto?, abarcando diferentes aspectos. No sé si tenemos preguntas formuladas por los asistentes. Daremos unos segundos para que Patricia pueda decirnos si hay preguntas, y de acuerdo a eso, cada expositor, por favor, que se manifieste y responda a la misma. Gracias. Rodrigo, que la autora deje de compartir, por favor. Sí, Ya, ya estamos. exacto. Hay una pregunta que puede ser dirigida para mí, asumo yo, porque es nutrición, que dice harinas, bueno, no es una pregunta específica, pero dice, la voy a leer. Harinas recomendables para el peso. En realidad el concepto no estoy muy clara de qué es lo que quiere saber. Pero, a ver, existe otra dieta de la que no he hablado porque realmente es muy difícil hablar de tantos tipos de dieta y patrones de dieta, que es la paleolítica. La dieta paleolítica tiene como base fundamental la alimentación de la época de las cavernas, o sea, la época de la edad de piedra, que era cuando nosotros éramos cazadores recolectores, que se supone que es para lo que estamos preparados, ¿no es verdad? Y el principio básico es nada procesado, nada hecho por el hombre, sino todo lo que la naturaleza da, e incluso ni siquiera nada cultivado, sino lo que la naturaleza te da. Ahí viene la respuesta, digamos. Las harinas, ustedes saben que hablaban de los 4 venenos blancos, ¿no ve? Sal, azúcar, harinas y leches. Las harinas son procesadas, son almidones modificados y la absorción es relativamente baja, tiene un índice alto, un índice glucémico alto. Por lo tanto, lo que nosotros debiéramos evitar son precisamente las harinas, los panes y todas las bollerías que se supone son parte de nuestra dieta actual, la dieta occidental. Es mejor si nosotros consumimos las integrales en general, pero si pudiéramos evitar harinas sería mucho mejor. Son los granos enteros y esa es la base fundamental de las 2 dietas más estudiadas y más sanas, que son la dieta mediterránea y la dieta DASH, ¿no? El Dietary Approach to Stop Hypertension, que es la dieta DASH. Esas son las 2 dietas más sanas y las dietas que tienen como concepto nada procesado, más fibra y todo más natural. No sé si la pregunta ha sido respondida. Está perfecto, doctor. Completísimo. Existe una pregunta que dice,
¿existe relación entre el ayuno intermitente y la inmunidad antitumoral? A ver, ayuno intermitente no tiene tantos estudios como tienen los otros estudios. Yo les mostré un estudio en el que en el seguimiento y el tiempo más largo de los estudios en ayuno intermitente es 1 año, ¿ya? No hay seguimientos a muy largo plazo porque el concepto del ayuno intermitente no es tan de tanto tiempo y además mucha gente lo menospreció, aunque la reducción de peso es similar a la de otros tipos de conductas terapéuticas o tipos de dietas, si es que los podemos llamar así. Dietas es un concepto tan complejo. Dieta es todo lo que nos metemos a la boca. No es verdad, bueno o malo, sigue siendo nuestra dieta. Entonces, el concepto que tiene la gente de dieta y algunos colegas de dieta, que es este cuento de restrictiva y fea y todo lo demás, es un error. En realidad son lo que tenemos que promover son hábitos alimenticios. Pero para completar la pregunta, el único estudio que he leído y que he encontrado ha sido uno en que bajaba el factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, el ayuno intermitente. Pero en relación a la inmunidad, a otro tipo de inmunidad, no tengo claro y no creo que haya aún un estudio al respecto. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de la doctora Villa. Respecto al hígado graso no alcohólico, fibrosis hepática, en relación a las 3 dietas, mediterránea, cetogénica y ayuno prolongado, si existen beneficios y contraindicaciones. La dieta keto tiene más bien perjuicio en relación a al hígado graso. Así que hay que ser muy cuidadoso cuando uno indica una dieta de este tipo, que además tiene que ser a corto plazo. En relación a Mediterránea, tiene muchos beneficios sobre el hígado graso. Ahorita no recuerdo los porcentajes. Y en relación al ayuno intermitente, no sé, no he encontrado, no tengo ningún estudio en relación a ayuno intermitente e hígado graso. Podemos buscarlos específicamente, pero ayuno intermitente y dieta restricción calórica controlada tienen comportamientos bien similares en realidad. Así que parece ser muy interesante, ¿no? El ayuno intermitente tiene 2 ventajas y una desventaja muy grande a mi criterio. La ventaja es que es fácil de seguir porque si los pacientes se acomodan al tiempo de comida, ellos deciden lo que comer. Pero si además nosotros le hacemos una recomendación nutricional, que yo siempre les digo a los pacientes, oye, en las horas que comas no vayas a comer Burger King, gaseosas y donas, ¿no es verdad? Porque todo lo que perdiste lo volverás a recuperar. Trata de comer lo más sano posible, pero el concepto es como yo decido lo que como en las horas que como o en los días que como, si es que decidiera el 5-2 o el interdiario, entonces los pacientes tienen mayor facilidad de adherencia a ese tipo de tratamiento. Entonces, yo lo indico, pero si se les soy sincera, en mi consultorio yo hago un juego con los tipos de dieta, les cambio. Cuando empiezan a estancarse, cambio al ayuno intermitente y vuelven a bajar de peso. Pero incluso en ayuno intermitente se estancan en cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque la regulación hambre-saciedad hace que nosotros tengamos una respuesta metabólica hacia aumentar el hambre y disminuir el consumo calórico. Por lo tanto, el metabolismo se enlentece y nos da más hambre y recuperamos más peso. Y eso sucede en cualquier tipo de restricción calórica. No sé si alguna vez hemos hablado, pero quien me haya escuchado en alguna otra charla, en relación al set point metabólico, el set point de peso en hipotálamo, en que el cuerpo tiende a volver al máximo peso que ha tenido. ¿No es verdad? Entonces nosotros vamos a intentar siempre retornar a lo que el organismo erróneamente considera que es lo que le protege, aun cuando nosotros sabemos que semejante exceso de peso es dañino.
Gracias, doctora. La doctora Pomier pregunta, en la dieta keto que le indican para bajar de peso y la mantienen por mucho tiempo sin valoración médica, ¿la pérdida de peso es por pérdida de agua, riesgo y falla renal y alteración electrolítica? No, no, la pérdida de peso es pérdida de masa grasa e incluso mayor pérdida de masa grasa intraabdominal, que como no me dio el tiempo, no les pude mostrar, pero realmente si quisiera mostrarles todo, me habría ocupado más del tiempo de los otros dos doctores, pero hay unos estudios muy interesantes en relación a la reducción de grasa intraabdominal que es mayor con la dieta keto, y la dieta keto es restricción de carbohidratos. Al haber restricción de carbohidratos y una restricción muy marcada de carbohidratos, ¿se acuerdan que les puse en una de las diapositivas que si nosotros tenemos un aporte calórico diario de menos del 40%, ya se considera una dieta restrictiva en hidratos de carbono? Y estas dietas, las keto, van desde el 5 hasta el 20% máximo de aporte calórico en carbohidratos. Entonces, al restringir aporte calórico en carbohidratos, que es nuestra base fundamental de energía, entonces tienen que reducir las grasas. Y keto tiene también, igual que la vegetariana, igual que la dieta de ayuno intermitente, una mayor evidencia de mejoría en control glucémico y control del OMA, del índice de la resistencia insulínica. Por lo tanto, no es baja de agua, porque baja de agua no significa baja de peso, es baja de tejido graso por gasto de calorías en grasas, o sea, las grasas se van metabolizando, pero exigiendo o sobreexigiendo a nuestro organismo hacia un estado que no es normal. ¿No es verdad? Que es un estado de exigencia extrema y de uso de productos que no son precisamente los que normalmente debiéramos nosotros gastar. Por eso es que las dietas de restricción calórica controlada, que son la que se llama la americana sana y las similares que no son metabólicas. O sea, yo no he hablado de las otras, no daba el tiempo, pero sí he hablado de una de las más importantes, que es la mediterránea, ¿no ve? Y que nosotros debiéramos tener como una base para intentar simular un patrón de la mediterránea, que es la más estudiada, o de la DASH, que tiene patrones bastante similares a la mediterránea, ¿no es verdad? Pero esas son mantenidas en el tiempo. Acuérdense ustedes que eso es como comen pues los de la isla de Creta o alrededor del Mediterráneo forever and ever. ¿No es verdad? Por eso es que ninguna dieta sirve si la voy a hacer hasta que me quepa el vestido, hasta que sea el matrimonio de no sé quién o cualquier otra de estos conceptos. Solamente sirven cuando son asimiladas en forma de hábito de vida forever and ever. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. En relación a la keto, existen algunas descripciones de daño miocárdico. O sea que la dieta keto eleva la producción de enzimas que producen un daño miocárdico, y hay estudios que reportan también la producción de fibrosis cardíaca. Entonces quisiera saber cómo van los estudios en relación a eso. No he revisado específicamente ese punto, pero todas las opiniones de expertos en relación a la dieta keto es que sigue siendo un argumento más, como pasa con la South Beach o con la Scardale. No, la Atkins ya está, pero como fuera. ¿No ve? Atkins ya no existe. Hay Atkins modificada y las keto, que son todas las que nosotros hemos tratado de mencionar. No, han sido dietas hechas con un concepto diferente. Como ustedes ven, la keto no ha sido hecha para bajar de peso, y la Scardale fue una dieta hecha por un cardiólogo para usar 15 días antes de una cirugía cardiovascular. ¿No es verdad? Y así otras que tienen como patrón un concepto de dieta de rápido resultado, pero de corta
utilización. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto y sabemos utilizar para una cuestión en especial, entonces digamos que no vamos a producir daño. Pero cuando hace daño la keto es cuando se quiere mantener a largo plazo, que además es muy difícil porque han visto que tiene muchos efectos colaterales y hay muchas otras cosas que si yo me pongo a mirar las 500,000 recetas que mandan en el internet para de una dieta keto, muchas de ellas no son keto, tienen un aporte de carbohidratos que no se están dando cuenta, no sé. Si uno mirara y contara calorías, yo no soy nutricionista y me cuesta mucho el cuento del conteo calórico, incluso para decirle a un paciente el día no interdiario qué va a comer en 500 calorías, realmente me cuesta bastante, digamos, porque no nos han dado esa formación que tienen las nutricionistas que nos tienen que apoyar en esto. ¿No ve? El punto clave es que están escogiendo mal la dieta por mal tiempo y a la larga es dañina. Entonces, yo creo que ese es el mensaje porque por alguna razón se ha hecho extremadamente popular. Y en todos lados quieren, y otro punto más en la dieta keto, esta cuestión de estarse tomando cuerpos cetónicos en tabletas, que no tiene, o sea, lo que estamos intentando es producirlos en base a la degradación de las grasas. ¿Para qué PIP tendrías tú que consumir cuerpos cetónicos en tabletas, en sobrecitos, en no sé qué, que aparecen los pacientes tomando eso y que realmente como concepto o como beneficio es cero, ¿no es verdad? Es gasto de plata, como decía el doctor Blanco cuando decía que aparecieron las dietas de esto y las clínicas de peso y bajaban de peso, pero de pesos bolivianos, de pesos mexicanos, de pesos chilenos, es el único peso que bajaban. Muchas gracias, doctora. Al doctor Saldaña la pregunta va, ¿cómo indicar ejercicios en paciente obeso que está con gonartrosis importante y se niega a moverse por el dolor de rodillas? ¿Cómo solucionar este problema, doctor Saldaña? Gracias. Bueno, el ejercicio en un obeso evidentemente no puede indicarse cuando hay un problema de rodillas o de artrosis de rodillas, más si el peso es importante. Entonces, ejercicios como por ejemplo sentadillas, el uso de step, no va a ser lo más adecuado. Pero sin embargo tenemos otros grupos musculares. Tenemos grupos musculares en tórax, tenemos todo lo que es pectorales, los dorsales, los abdominales, brazos, hombros. Entonces el paciente puede hacer ejercicio con esos otros grupos musculares y eso va a generar un gasto calórico y una pérdida de peso. En la medida que el paciente vaya perdiendo peso, después puede incorporar a sus ejercicios actividades relacionadas con las piernas. Tal vez hacer sentadillas, por ejemplo, sin peso. Usar la calistenia de forma moderada y cuando el paciente va bajando. Pero si lo colocamos a hacer ejercicios especialmente de piernas con problemas de la rodilla, realmente el paciente no va a poder, se va a desistir y va a abandonar. Yo creo que en el paciente obeso es muy importante planificar el tipo de ejercicio. Si tiene lesiones articulares, debe evitarse estos grupos musculares y usar otros musculares. Y obviamente eso va a evitar que las lesiones. Y una vez que el paciente vaya perdiendo peso, se puede incorporar el tipo de las lesiones con un calentamiento muy intenso antes de hacer los grupos musculares en las que intervienen articulaciones dañadas. Bueno, aparte de que voy a contar esto, quiero dar mi opinión acerca de esta pregunta que hizo del ayuno intermitente y los tumorales. Evidentemente, el ayuno intermitente lo que produce es una autofagia. Es decir, en el ayuno prolongado, cuando ya no tenemos ingesta de alimentos, tenemos que sobrevivir a partir de la degradación de los específicos. Y la autofagia es un elemento que se ha considerado en algunas publicaciones que sugieren que pudiera ayudar en lesiones tumorales. Y en el hígado graso no alcohólico, cuando se empieza a movilizar la grasa que está no solamente en el tejido graso, sino
se empieza a movilizar la misma grasa que está en el hígado. Entonces, el ayuno intermitente puede ser muy beneficioso para el ganado alcohólico, porque en el ejercicio intenso, cuando se movilizan las grasas, tanto del hígado como de otros tejidos, se utiliza como fuente de energía, mejora notablemente el ejercicio. Entonces, lo que yo creo con relación a eso. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor. Yo creo que está claro, evidente que lo mejor es el equilibrio, ¿no es cierto?, en la parte de la alimentación y eso más asociado al ejercicio continuo. Y eso hemos hablado en la charla de sarcopenia y obesidad, sobre el equilibrio y la importancia del ejercicio en la prevención del daño cognitivo, sobre la pérdida progresiva de peso, pero con pérdida de masa muscular asociada que va a dañar la progresión del control de las enfermedades metabólicas y se ha asociado a un mayor daño cognitivo, depresión, demencia, etcétera, en los pacientes ancianos que están con obesidad. Entonces, obviamente, empujar al paciente a un tipo de alimentación para un efecto rápido en el sentido comercial de la palabra para ganar dinero, yo creo que ese es el error que se comete muy frecuentemente. Y está claro que debemos hacer un equilibrio entre todo lo que estamos haciendo y una intervención individualizada. Yo quiero agradecer a los tres profesores, a los expositores que nos dieron unas charlas muy interesantes. Las charlas están grabadas, las personas que quieren el acceso para repetir, escuchar de nuevo, por favor, comuníquense con mi persona para el acceso. Y los invito, obviamente, para la charla del próximo viernes, que vamos a hablar sobre los niños y adolescentes que están en obesidad, sobre la cirugía bariátrica y el manejo del médico en relación al estado prequirúrgico y postquirúrgico, y con eso terminar nuestra rutina de charlas sobre obesidad y tratar de aclarar un poco las dudas de los colegas que nos apoyan en todo el manejo que es desde la atención primaria y las diferentes especialidades que obviamente cada día más están viendo pacientes con obesidad asociada a las que se llama las morbilidades de las otras patologías por las cuales ellos acuden a los colegas, ya sea pacientes con problemas articulares, ya sea hipertensión, ya sean cuadros mentales, depresivos, de ansiedad. Entonces se van asociando diferentes alteraciones en el día a día del paciente y sobre todo viene la obesidad con los cambios metabólicos. Entonces tenemos que tener una visión clara, ¿no? Evitar todo lo que es lo comercial, las dietas fantásticas que vemos, los medicamentos, los suplementos que están queriendo introducir, que muchos pacientes ya vienen a la consulta tomando muchos de estos elementos y que vemos que realmente no van a causar un beneficio y tal vez más bien un daño. Entonces yo quisiera despedirme, agradecer de nuevo a todos, dejo la palabra a los expositores que todavía están presentes, agradecerles, agradecer a Laboratorios Chile, a Patricia por la plataforma y por el apoyo y el tiempo y a todos los que se quedaron hasta el final escuchando las respuestas de las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Doctores, Por su un gusto, doctor participación. Saldaña. Siempre que Patricia. gusten. Buenas noches, estamos ahí gracias. para brindarles el apoyo, doctores. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. La doctora Lima. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias.